Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Maldonado y soy profesor de la materia Análisis Multimedial del Mundo Contemporáneo, y junto con todos los profesores y directivos de los CENS 455 y 456 y de las escuelas primarias para jóvenes y adultos 701 y 710 que funcionan dentro de los penales 21, 41 y 57 de la ciudad de Campana, queremos agradecer enormemente este espacio que nos ofrece FM Santa María para que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes durante esta cuarentena. Esperamos también que disfruten de una nueva emisión de este programa que llamamos con mucho cariño Palabras que Liberan. Muchas gracias. Hola muchachitos, aquí estamos nuevamente, soy Irene, profe de literatura, y hoy vamos a seguir hablando de Roberto Arlt. Roberto Arlt, diríamos en una jerga un tanto adolescente, que sus textos tienen alta trama. Ya dijimos en otros capítulos que la verdad que me voy a ocupar de decirles luego el número, así lo pueden buscar. Dijimos entonces que vivió en la primera mitad del siglo XX, que escribió en el diario El Mundo, una columna diaria a la que llamó Aguafuerte porteña, en donde daba, a partir de la escritura, una pintura leve de la ciudad, de esta ciudad suburbana. Habíamos dicho que Arlt complementa el vacío cultural en el que se desarrolló su niñez absolutamente empobrecida, con una verborragia presuntuosa, excesiva. Los textos de Roberto Arlt, como dice el profesor Jarkovsky, son un derroche de palabras. Bueno, para presentar a Arlt, los dichos que él escribió en sus columnas son más que suficientes para que ustedes se den una idea de su personalidad. Yo estoy segura de que hoy, a 120 años de su nacimiento, si se le preguntara qué opina sobre el mundo y la sociedad, Arlt respondería lo mismo. Él diría, estoy hambriento de revolución social. ¿Sabe lo que es tener hambre de revolución? Yo quisiera prenderle fuego por los 4 costados al mundo. Bueno, este es Roberto Arlt, contundente. Arlt publicó 4 novelas. La primera de ellas, El juguete rabioso. Luego, 2 que podríamos pensar que son una continuidad, Los 7 locos y Los lanzallamas. Por último, publicó El amor brujo. ¿Qué es lo que nos interesa de la obra de Roberto Arlt? Bueno, primero nos interesa porque es el primero que incorpora la ciudad moderna, la ciudad fabril, la ciudad con todos sus habitantes. La ciudad que nace con lugares suburbanos, esa ciudad que exhibe una continuidad entre la pobreza y la riqueza. Y a mí también particularmente me parece sumamente interesante la incorporación del lenguaje lunfardo. Ese lenguaje que nació en lugares excéntricos, es decir, en los márgenes, por fuera del centro, en los límites de la ciudad. En la cárcel, por ejemplo, en un lugar encerrado. Luego ese lenguaje se incorpora al lenguaje común, al lenguaje ordinario, y de allí a la literatura. Hoy vamos a analizar su primera novela, su novela inaugural, El juguete rabioso. Fue escrita en 1922 y, o mejor dicho, pero publicado en 1926 recién. Es una novela de aprendizaje, de formación. Este género trabaja con la idea de un protagonista que aprende. Generalmente se lo presenta desde el nacimiento hasta el momento en que alcanza su madurez.
Se narran experiencias en las que el protagonista aprende lecciones de vida, ya sean positivas o negativas. En esta novela, El juguete rabioso, se narran distintas etapas de la vida de Silvio Astier. La novela comienza cuando Silvio tiene 14 años y cuenta su momento iniciático. Un zapatero de su barrio lo inicia en el goce, en el disfrute de la literatura, algo que lo acompañará siempre. Aquí podríamos encontrar algún dato autorreferencial, ¿no? Observemos el título de la novela, El juguete rabioso. ¿Qué podemos inferir? ¿Qué nos dice este título? ¿Cuál será el juguete? ¿Por qué rabioso? Juguete podríamos encontrar luego de leída la novela otra connotación, pero por lo pronto no sabemos nada de la novela, así que podríamos pensar que su vida es un juguete y que es un juguete que está en manos de los demás, y juguete que se vuelve rabioso por la manipulación que los otros hacen de su vida. Roberto Arlt no idealiza la niñez de ninguna manera, no tiene un modelo para idealizarla y endulzarla. No la muestra a la niñez como algo angélico, sino que lo muestra en función de un futuro que él ya percibe como mediocre. Bueno, les comento que el primer título que concibió Roberto Arlt para este texto fue La vida puerca. Se imaginarán ustedes en 1920 qué editor querría publicar un texto con este título. Es un título que emana todo un tema existencial, ¿no? Una vida desagradable que encuentra una vía de escape a través de la literatura. Bueno, yo para comenzar este análisis o para continuar este análisis quisiera leerles una partecita del capítulo 1 que se denomina Los ladrones. Los ladrones. Cuando tenía 14 años, me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia, entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban el frente del cuchitril las policromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montbarts el pirata y de Huenongo el mohicano. Nosotros, los muchachos, al salir de la escuela, nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarros Barrilete y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado de espaldas, carisumido y barbudo, y por añadidura algo cojo, una cojera extraña, el pie redondo como el casco de una mula en el talón, con el talón vuelto hacia afuera. Cada vez que lo veía, recordaba este proverbio que mi madre acostumbraba decir: guárdate de los señalados por Dios. Solía echar algunos parrafitos conmigo, y en tanto escogía un descalabrado botín entre el revoltijo de hormas y rollos de cuero, me iniciaba, con amarguras de fracasado, en el conocimiento de los bandidos más famosos en las tierras de España, o me hacía la apología de un parroquiano rumboso a quien lustraba el calzado y que le favorecía con 20 centavos de propina. Como era codicioso, sonreía al evocar el cliente,
y la sórdida sonrisa que no acertaba a hincharle los carrillos arrugábale el labio sobre unas negruzcas, sobre sus negruzcos dientes. Cobróme simpatía, a pesar de ser un cascarrabias, y por algunos 5 centavos de interés me alquilaba sus libracos adquiridos en largas suscripciones. Así, entregándome la historia de la vida de Diego Corrientes, por ejemplo, decía: este chaval, hijo, qué chaval, era más lindo que una rosa, y lo mataron los Miguelete. Temblaba de inflexiones broncas la voz del menestral. Más lindo que una rosa, si a retener mala sombra. Recapacitaba luego. Figúrate tú, daba al pobre lo que le quitaba al rico. Tenía mujer en todos los cortijos, si era más lindo que una rosa. En la mansarda, apestando con olores de engrudo y de cuero, su voz despertaba un ensueño con montes reverdecidos. En las quebradas había zambras gitanas. Todo un país montañero y rijoso aparecía ante mis ojos, llamados por la evocación. Bueno, muchachitos, hasta aquí les dejo cómo se inicia en la literatura Silvio Astier. Fíjense ustedes, por medio de un zapatero que le muestra las maravillas de esta España y, guarda, se los alquila a los libros. Les cobra un pequeño dinero, pero le cobra, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se deja de ser niño? En el caso de Silvio Astier, pareciera que el trabajo pondrá fin a su niñez. Vamos a ver que su vida se desarrolla entre la delincuencia y la literatura. El joven Silvio Astier lee folletines y sueña con ser un bandido de alta escuela, un inventor como Edison o un escritor como Baudelaire. Vamos a ver que él consigue trabajo en una librería. Allí, el personaje Don Gaetano, como yo les dije antes, siempre en las novelas de iniciación hay un guía. Aquí Don Gaetano será esa figura guía, es el dueño de la librería, pero es un guía al revés, porque es un guía sumamente desagradable. Es un modelo que Silvio Astier aborrece, detesta, no quiere imitar. Don Gaetano convierte la literatura en mercancía. Si bien Silvio trabaja en un lugar rodeado de libros, increíblemente allí no hay literatura. En el lugar que le toca vivir, en una caverna, Silvio empezará a encontrar los ladrillos que irán levantando el muro de la degradación. Bueno, muchachitos, me gustaría que pudieran leer esta novela. Tiene todos los ingredientes que hacen a lo que llamamos una muy buena novela para iniciarnos en la lectura de la alta literatura. Nos vemos. Abracitos.
conquistador dejó sonando como confesión. Sin bullshitear a nobody man, una corazonada fue esta vez, lo puso en la ruta bye bye. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien del otro lado. Soy Micaela Chocobar, profe de Historia, de los CENS 455 y 456 de Campana. Quiero hacer llegar un saludo muy especial para todos mis estudiantes que están del otro lado. Y también quiero saludar a los compañeros del CENS 452 de Magdalena, que también están trabajando con un proyecto de radio así como nosotros. En el día de hoy les voy a hablar sobre las momias. Las momias, si a ustedes se les viene algo a la cabeza, ¿qué puede ser? Bueno, una persona que ya está muerta, que vivió hace muchísimo tiempo y que está todo el cuerpo vendado. Bueno, vamos a descifrar un poco mitos y verdades sobre las momias. ¿Dónde se llevó adelante este proceso? ¿Qué características tuvo en distintas civilizaciones? Y cómo las momias nos pueden servir para entender algunas cositas del tiempo presente. Primeramente vamos a ver el concepto, momia, ¿de dónde viene esta palabra? Es una palabra árabe que significa betún y hace referencia a una pasta muy oscura que utilizaban los antiguos egipcios para llevar adelante el proceso de momificación. ¿Qué es esto de momificación? Es justamente un cadáver que se conserva y que a través de procesos químicos se evita la putrefacción de ese cuerpo, se lo puede conservar. En un principio, solo las egipcias eran llamadas momias, pero con el paso del tiempo se empezó a utilizar esta denominación para otros cadáveres preservados, o sea, en muy buen estado, a pesar de los siglos que ya estaban muertos, alrededor del mundo. Vamos a ver un poquito qué significa esto de momificar, de convertir un cadáver a un estado de conservación. Durante la momificación egipcia, es decir, de la civilización que se desarrolló en el norte de África durante la antigüedad, lo que se hacía es, a un cadáver se le retiraba la mayoría de los órganos. Por ejemplo, el cerebro se extraía por medio de la nariz con unas pinzas especiales. Todos los órganos se guardaban en recipientes con diferentes componentes químicos que generaban la preservación. Pero había un órgano que nunca era separado del cuerpo y era el corazón, porque los antiguos egipcios creían que el corazón no se podía separar del cuerpo, porque ahí, en el corazón, en ese órgano, estaban todos los sentimientos, estaba la conciencia y estaba toda la historia de vida de una persona. La momificación no era algo exclusivo de los seres humanos en el antiguo Egipto. Algunas mascotas, como por ejemplo gatos, perros, también eran momificados porque eran considerados sagrados y eran animales muy preciados, que más que animales eran considerados dioses. La momificación tenía un carácter religioso. Ellos creían en la vida después de la muerte y por eso prestaban tanta atención a la preservación de los cuerpos. Era un proceso que no lo podía hacer cualquiera, era muy caro
y solamente estaba al alcance de los faraones, es decir, los emperadores del antiguo Egipto y miembros de la nobleza. Estas momias eran puestas en sarcófagos que estaban totalmente hechas de oro, estaban adornadas con diamantes y piedras preciosas, y las tumbas podían ser lugares majestuosos, como por ejemplo las tumbas del antiguo Egipto, Keops, Kefren, Miserino, que son las más reconocidas, son en realidad tumbas. Eso es lo que son. Ahora, les dije que las momias no solamente son del antiguo Egipto, se pueden encontrar en otras civilizaciones. La momia más antigua que se encontró no es egipcia, pertenece a un pueblo de Chile y data de hace 5050 años antes de Cristo, 2000 años antes de que los egipcios se instalaran como una civilización en el norte de África. Estas momias antiguas pertenecen al pueblo de los chinchorros, que vivieron en el país chileno y también en Perú. En el año 2002 se encontró en Querétaro, en México, una momia. Los científicos la llamaron Pepita y determinaron que tenía una antigüedad de 2300 años, o sea, prácticamente en simultáneo con la civilización egipcia. Esta momia es la más antigua del país latinoamericano de México y su hallazgo permitió comprender mejor las olas migratorias de los primeros asentamientos humanos en el continente americano. No todas las momias se preservan por procesos químicos y de intervención humana. En condiciones climáticas hay cadáveres que pueden soportar mejor la descomposición. Estas se llaman momias naturales y, por ejemplo, se pueden encontrar en regiones montañosas como el Himalaya, el Tíbet e incluso en la cordillera de los Andes. Ahora, las momias también se pueden encontrar en la Argentina, en lo que es la provincia de Salta, territorio que perteneció al Imperio Inca. Hay unas momias muy famosas de unos hermanitos que se llama Lulalaico. Estas momias se preservan en la actualidad en los museos de Salta. Ahora, aparte de explicarnos eventos históricos, yo les dije que las momias también nos podían ayudar a comprender mejor cuestiones del presente. ¿En qué sentido? Porque las momias pueden develar curas para diferentes enfermedades actuales. ¿Por qué? Porque son una fuente importante de información biológica sobre el pasado. Esto es lo que pasó con una momia llamada Otzi. Es la momia más antigua del continente europeo, que se conservó durante 5300 años. Otzi permitió comprender cómo eran los habitantes de Europa durante la Edad de Cobre y contribuyó a determinar el tratamiento para una enfermedad parasitaria llamada verminosis. Bueno, esta era la propuesta que les tenía para el día de hoy, hablarles sobre las momias, la historia y las características. Si ustedes conocen momias famosas, al regreso nos cuentan y dónde las vieron, en la tele, en los libros, en dibujitos animados. Me despido de todos ustedes. Les mando un saludo especialmente a mis estudiantes y nos estaremos encontrando pronto en otro programa de radio. Los dejo con una canción para disfrutar. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento.
Hola, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente, soy Diana Martínez, profesora de Sociología de primero tercera. Bueno, habíamos quedado en qué era la sociología. Ahora vamos a ver cómo fue el nacimiento de la sociología. Diremos que nace por una necesidad. Hacía falta una ciencia que dé respuesta a la aparición de nuevos fenómenos. Esto ocurre con escuchen, esto es importante, el cambio de modelo de producción. En el siglo XIX se agota este sistema de producción feudal. Bueno, ahora vayamos a ver qué es el feudalismo. Es un sistema económico, social y político en el cual la principal relación de producción era la servidumbre. La sociedad se dividía entre los hombres libres y aquellos que no lo eran. Y la sociedad se asentaba en tres órdenes: los miembros de la iglesia, los guerreros que pertenecían a la nobleza y los trabajadores. A diferencia de lo que sucede desde el fin del feudalismo con la movilidad social, ¿recuerdan que les dije al hablarles de por qué nace la sociología como ciencia? ¿Porque la realidad social es dinámica? Pues bien, por el contrario, durante el feudalismo la movilidad social era escasa. ¿Y por qué? Porque el hijo de un siervo sería siervo y su descendencia también. El hijo de un noble sería noble y su descendencia también. La sociedad estaba dividida en castas, pero esto va a cambiar. Van a ver por qué. La característica más importante del feudalismo, tengan en cuenta esto, fue que el sistema de producción estaba pensado para el uso, para el consumo, no para el mercado. Al basarse exclusivamente en el uso, se volvía inestable e inseguro. ¿Por qué, dirán ustedes? Pues por las pérdidas de las cosechas, por cuestiones climáticas, que provocaban grandes hambrunas y esto favorecía las epidemias. Esto finalmente hizo crisis y allí comienza a generarse grandes cambios sociales, dado que con estas epidemias se reduce la población y se ven afectadas de esta manera las condiciones de producción. El mundo feudal se transforma. Los trabajadores se liberan de los lazos de servidumbre, dejan el campo y se van a las ciudades en busca de oportunidades laborales. Esto es la semilla del nacimiento de la sociología. Y bueno, ¿y por qué es la semilla del nacimiento de la sociología como ciencia? No la única, como iremos viendo después, pero esta gran masa de campesinos que abandona justamente el campo y se dirige a la ciudad, empobrecidos, sin vivienda, buscando trabajo, terminando viviendo hacinados de manera precaria, es una de las causas. Otro acontecimiento importante que contribuyó a generar grandes cambios sociales, ¿qué fue? La llegada de europeos a América. Con la llegada de los europeos con metal moneda, hay un gran florecimiento del comercio, ¿no? A ver, sí, hay un gran florecimiento del comercio. Los mercaderes, que son quienes empiezan a ejercer el comercio, desplazan a los artesanos, porque los artesanos que venían del feudalismo tenían otra forma de producción. Al entrar la moneda en juego, bueno, esto cambia fundamentalmente. Estos pequeños burgueses, estos mercaderes, empiezan a transformar la situación, se convierten en dueños de los talleres y las herramientas para la producción. Entonces comienzan a contratar obreros y por primera vez aparece el salario. Ya no es como la época del feudalismo que se producía para el consumo. Comienza a circular el dinero. Siguiendo con los grandes cambios que dieron origen a la sociología como ciencia, tendremos otro gran acontecimiento en lo político, que fue la Revolución Francesa. Ahora, ¿puede una revolución ocurrida en otro lugar del continente influir en países tan lejanos? Bueno, la respuesta es sí. ¿Y por qué? Pues porque con esa revolución en Francia se termina con el poder del absolutismo de la monarquía y sus ideales de paz, igualdad y fraternidad se propagan afuera del país. Estos ideales también inspiraron a nuestros patriotas. Pero volvamos al tema de lo que pasa en la economía. Bueno, al descender el poder del rey, al no tener tanto poder el rey, se favorecen relaciones sociales más democráticas, ¿no es cierto? Y se conforma una alianza de clases entre la nobleza y la burguesía, y a partir de allí sucede un gran cambio económico, importantísimo, porque cambian las relaciones de producción. ¿Y cuál es este cambio? Viene otra revolución, es la revolución industrial. ¿Cuáles son los cambios que trae para dejar la revolución industrial? Bueno, en lo social se modifican las formas de vincularse de las personas entre sí.
Surgen nuevas clases sociales, como el proletariado y la burguesía. Aumenta en gran medida la población, al no haber epidemias, porque mejora la salud, al circular el dinero. Con la aplicación de métodos de científicos para mejorar la salud. Bueno, después también, además, podemos decir que no solamente mejora la producción porque hay métodos más modernos para producir, sino que se produce un gran cambio tecnológico por esto. Bueno, los dueños de las máquinas y las herramientas dominan el mercado y nace lo que se llama el capitalismo. Con el nacimiento del capitalismo, que quieren expandir su poder económico, nacen las instituciones jurídicas que generan la base para esta protección. Bueno, ya ven, con el fin del sistema de producción feudal y el nacimiento del sistema de producción capitalista, las cosas cambian mucho y nace esta ciencia para analizar estos fenómenos sociales, que es la sociología. Bueno, hasta pronto. Semana de la educación sexual integral. Por estos días, muchos estudiantes estuvieron trabajando y reflexionando temas relacionados con la educación sexual integral. Es que la última semana de agosto es la semana de la ESI. ¿De qué se trata esto? Bueno, en el año 2006 se sancionó la Ley 26.150, que estableció la obligatoriedad de dar educación sexual en las escuelas. A cada nivel educativo le corresponden contenidos específicos. Por ejemplo, en el jardín se enseñan las partes del cuerpo, las partes que son privadas y deben ser especialmente resguardadas, los distintos tipos de familia que no hay juegos, cuentos o colores de nenas o de nenes. E incluso se deben brindar elementos para identificar posibles abusos. En primaria, por ejemplo, observar y cuestionar los roles de los hombres y las mujeres. Y también pensar críticamente el lugar de inferioridad en que las mujeres hemos sido colocadas a lo largo de la historia. Se profundizan los conocimientos sobre el cuerpo, los modelos y estereotipos corporales, de belleza. Por ejemplo, identificar cómo desde los medios masivos de comunicación se nos mete en la cabeza qué es lo que debe ser considerado bello y qué no. Otros temas, por ejemplo, son el funcionamiento del sistema reproductor. Para la secundaria, la cuestión de los métodos anticonceptivos es fundamental en los primeros años. Los conceptos de género, orientación sexual, identidad de género, el consentimiento, las relaciones violentas, la violencia de género, la trata de personas, la prostitución, son algunos de los contenidos que se deben impartir. La importancia de que exista una ley de educación sexual radica en que también nos facilitó y nos llevó a reflexionar sobre que nos guste o no, seamos conscientes o no, siempre estamos dando educación sexual. Por ejemplo, cuando en el cuaderno de comunicados arrancábamos diciendo, señores padres, ignorando que muchas familias son encabezadas por mujeres solas, por ejemplo, y que casi nadie encaja dentro de esos modelos de familia tipo mamá, papá e hijos. Cuando, por ejemplo, seguimos llamando reunión de padres, pero siempre, en su mayoría, son las mamás las que van. O por ejemplo, cuando a los nenes de jardín se les pone el guardapolvo celeste y a las nenas rosa. Cuando forman en filas separadas los varones de las mujeres. Cuando a las estudiantes mujeres se las reta, por ejemplo, porque tienen el guardapolvo muy cortito y es provocador.
faltándoles de esta manera el respeto a los estudiantes varones, tratándolos poco más que como animalitos que no contienen sus instintos y se verían provocados por el guardapolvo corto de sus compañeras. Siempre estamos hablando de educación sexual, no importa de qué materia, cargo o nivel educativo se trate. Ahora bien, sabemos que con que haya leyes no alcanza. Y esto queda demostrado en que, aunque esta ley ya tenga 14 años, la mayoría de las escuelas no imparten ESI. Basta con preguntarle a los estudiantes. Ellos manifiestan que o directamente no han tenido educación sexual o que la educación sexual que han tenido no sirvió para aclarar dudas o las inquietudes que ellos tienen. ¿Dónde está el problema entonces? Bueno, hay varios aspectos que no facilitan la cosa. Por ejemplo, la formación de los docentes. El Estado no brinda capacitaciones, las capacitaciones que corresponden. Y, por ejemplo, en los lugares donde se forman los futuros docentes, en los institutos terciarios, en los profesorados, tampoco se les enseña ESI. Se dice que la educación sexual debe darse desde todas las materias, pero la realidad es que sin formación docente es muy difícil. Es por ello que resulta necesario que las capacitaciones para nosotros los profesores sean obligatorias e incluso sería muy importante pensar que haya para los estudiantes una materia específica. Por otro lado, la ley también tiene un artículo, que es el artículo 5, que establece que cada escuela tiene la posibilidad de adaptar la ESI al ideario y los valores propios de cada escuela y cada comunidad educativa. Y esto constituye un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces esos idearios institucionales van en un sentido totalmente contrario al que plantea la ESI. ¿Y cuál es este sentido que plantea la ESI? ¿En qué busca educar o poner la atención? Hay muchas cuestiones, pero bueno, algunas de las más importantes que podemos enumerar son el cuidado y el respeto por el propio cuerpo y el de los demás, el terminar con la violencia entre las personas, el poder planificar si queremos o no, cuándo, cómo y con quién formar una familia, el respeto por las diversidades homosexuales, travestis, trans, no binarias, el poder decidir libremente y con información cómo vivir nuestra sexualidad. Por una vida sin violencia, con respeto y en libertad, porque de las rejas del corazón y de la cabeza también podemos salir a través de la educación. Bueno, soy la profesora Murphy y no quería dejar pasar la cuestión de la ESI como una cuestión muy importante a tenerse en cuenta en todas las escuelas, sean de contexto de encierro o no. Hola, yo soy Soledad Ferrari, profesora de Metodología de la Investigación de segundo año y este es mi audio número 1. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las ciencias. Primero vamos a empezar definiendo qué es la ciencia. La ciencia es una de las actividades que las personas realizan, es un conjunto de acciones dirigidas hacia un determinado fin, y este fin es el de obtener conocimiento verificable sobre los hechos que nos rodean. El pensamiento científico se diferencia del pensamiento cotidiano y presenta varias características. Una de esas características es la objetividad. La ciencia trata de ser lo más objetiva posible. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tratar de describir
su objeto de conocimiento, el fenómeno que está estudiando, de la manera más completa posible, sin que intervenga aquí la forma de pensar del investigador o de los investigadores. El objetivo es tratar de encontrar la realidad del fenómeno estudiado, elaborando proposiciones que reflejen todas sus cualidades, es decir, las cualidades de este objeto. Lo contrario de la objetividad es la subjetividad, que son las ideas que las personas tenemos, que vienen de mano de las costumbres, de las tradiciones, es decir, son nuestras opiniones o son las impresiones de las personas. La ciencia trata de alejarse de todo esto y ser lo más objetiva posible. Otra característica de la ciencia es su racionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los científicos trabajan con conceptos, con razonamientos y no con sensaciones o impresiones. Se relacionan lógicamente estos conceptos y la racionalidad, es decir, la posibilidad de razonar, de pensar, aleja a la ciencia tanto de la religión, que estudia elementos sobrenaturales que son difícilmente verificables, y del arte, porque el arte tiene que ver con sensaciones, con emociones, con sentimientos, ¿sí? Cosas que no se pueden cuantificar, que no se pueden medir. Otra característica de la ciencia es la sistematicidad. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia es sistemática, es organizada, trata de incluir todos los conceptos, digamos, en un esquema, en una estructura organizada para poder comprenderlos más fácilmente y de una manera coherente. Otra de las características es la generalidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que los científicos esperan es que cada conocimiento parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión de mayor alcance, es decir, van de lo particular, de este conocimiento que se consigue, para tratar de aportar a las teorías generales, ¿sí? El conocimiento general acerca de esta ciencia. La otra de las características, la última, es la falibilidad. ¿Sí? Quiere decir que la ciencia no es infalible, que puede cometer errores, que puede tener fallas, y en estas fallas y en estos errores radica su posibilidad de poder seguir superándose, ¿sí? La ciencia no es algo dado de una vez y para siempre, sino que siempre se están haciendo descubrimientos acerca de estos contenidos y estos conceptos que crea la ciencia. Una de las clasificaciones de las ciencias es su división, digamos, en ciencias formales, que serían las ciencias duras, como pueden ser la matemática, la lógica, que se ocupan de objetos abstractos, que no se ven, que no son cosas. Luego están las ciencias fácticas, que son la física, la química, la biología, ¿sí? Que se ocupan de los hechos del mundo físico. Luego están las ciencias sociales, como la psicología, la historia, la economía, la sociología, que se ocupan del estudio de los seres humanos, de su conducta, de sus creaciones, de su cultura. Una clasificación más general habla de ciencias puras y ciencias aplicadas. Las ciencias puras van a ser aquellas que se proponen conocer las leyes generales de los fenómenos, ¿sí? Elaborando teorías que tengan un alcance más amplio, pero que no tengan que ver con el mundo real, digamos. Y las ciencias aplicadas centran su atención en las posibilidades de llevar a la práctica estas teorías generales, estas ciencias puras, ¿sí? Intentando resolver las necesidades de la vida cotidiana. Entre estas dos ciencias hay una interrelación, una relación. Por ejemplo, las ciencias puras, podemos hablar de la física, de la química, de la matemática, de la biología, ¿sí? Y como ciencia aplicada podemos hablar de la medicina, que toma distintos elementos de estas distintas ciencias puras, como la física, la química o la matemática, para poder estudiar algo concreto que es el funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, hasta acá va la explicación de lo que son las ciencias y de sus clasificaciones. Y ahora los invito a que piensen qué tipos de ciencias conocen ustedes y dónde las
colocarían? ¿En qué tipo de clasificación las colocarían? ¿Sí? Y nos volvemos a encontrar en el próximo audio. Les mando un abrazo y cuídense. Hasta luego. Tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Hola a todos, les habla Analisa, profesora de inglés del CENS 456. De acá a fin de año me voy a comunicar con ustedes a través de audios que se van a llamar Curiosidades del Inglés. ¿Y por qué elegí la música que elegí? Justamente porque me parece una curiosidad, porque lo que acaban de escuchar es una compaginación de la canción Bombón Asesino de los Palmeras y Come Together, Vamos Juntos, del grupo británico Los Beatles. Curiosidad. Por lo general mis alumnos se quejan de lo difícil que es el inglés. Claro, lo que pasa es que las lenguas no fueron formadas sobre una base racional, sino que se han ido desarrollando de distintas formas en las distintas zonas del mundo. Y a todos nos parece fácil la nuestra, porque la aprendimos sin pensar en su estructura, sino que la fuimos aprendiendo de forma natural y espontánea. Mis estudiantes dicen que el inglés es muy difícil, porque tiene muchas palabras con distintos significados. Pero ¿qué tal si ahondamos un poquito en la lengua española y vemos los siguientes ejemplos? Tomemos, por ejemplo, la palabra banco, que tiene varias acepciones en español. Así hablamos de: el empleado abrió el banco a las 10 en punto. Aquí banco funciona como un lugar para retirar o depositar dinero, etc. Otro ejemplo: estaba cansada y me senté en un banco. Banco acá es un lugar para sentarse. Después tenemos, por ejemplo, banco de niebla, banco de peces, banco de arena, y hay más. Otra es la palabra capital. La capital de Buenos Aires es La Plata, o sea, la ciudad cabeza o la más importante. Perdió todo su capital, o sea que perdió todo su dinero. Es el enemigo capital, o uno de los peores enemigos, o el peor. Pena capital y otras. La palabra bomba: bombeó hasta que salió agua. Aquí bomba está hablando de un aparato para bombear. Explotó una bomba. Aquí estamos hablando de un explosivo. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Es que vemos que también el español tiene muchas palabras con muchos significados que se llaman polisémicas. Curiosidad. También es cierto que hay muchas palabras inglesas que ustedes conocen y ni siquiera lo saben. Yo les aseguro que saben decir en inglés araña, murciélago, maravilla, juguete, hierro, entre otras. Entonces ahora pensemos un poquito. Si Superman es superhombre, entonces ¿cómo se dirá araña? Claro que sí. Spider-Man es el hombre araña, Man sabemos que es hombre, Spider araña. Sigamos. Lo mismo pasa con Batman, hombre murciélago, Wonder Woman, mujer maravilla,
Iron Man, hombre de hierro. Sex toy, juguete sexual. Y hay otras, algunas son frases como touch and go, toco y me voy. Delivery, take away, que están tan de moda en esta cuarentena, tanto que ni se las voy a traducir. Curiosidad. El inglés y el español guardan una relación mucho más estrecha de lo que pensamos, pues gran parte de su vocabulario tiene un origen común, que es el latín. El 65% de los términos en inglés provienen del latín. Estas palabras, que son tan parecidas en inglés y en español, que al verlas escritas o oírlas podemos sacar su significado, las llamamos transparencias o cognados. Veamos algunos ejemplos. Elephant, elefante. Architect, arquitecto. Mechanic, mecánico. Transparency, transparencia. Construction, construcción. Element, elemento. Violin, violín. Y la lista es muy larga. Y escuchen atentamente, no estamos hablando de poquitas, son unas 80.000 palabras que tienen en común el inglés y el español. Ya mis alumnos de segundo o tercera están familiarizados con los cognados o transparencias porque lo han trabajado en los TATETI que realizaron. Curiosidad. Por último, quiero dejar bien claro que sí, hay muchas palabras transparentes, pero como nada es perfecto, también hay otras a las que llamamos false friends, amigas falsas, porque son muy parecidas a la palabra del español, pero no quieren decir lo mismo y suelen confundirnos. Por suerte son las menos. Ejemplos de false friends. Sensible, que no quiere decir sensible, sino sensato. Sensitive, que no quiere decir sensitivo, sino sensible. Compromise, que no quiere decir compromiso, sino ponerse de acuerdo. Library, que no quiere decir librería, sino biblioteca. Y por hoy basta de ejemplos porque no los quiero ni confundir ni aburrir. Para terminar, repasemos. ¿De qué curiosidades les hablé hoy? 1. Tanto el inglés como el español tienen palabras polisémicas, o sea, idénticas pero con varios significados. Ejemplos: banco, capital, bomba. 2. ¿Cómo se dice en inglés araña, murciélago, maravilla, juguete, hierro, toco y me voy, juguete sexual? 3. ¿Qué son los cognados o transparencias? 4. ¿De qué origen son esas palabras que se parecen al español? 5. ¿Cuál es el porcentaje de palabras latinas en la lengua inglesa? 6. ¿A qué llamamos false friends o falsas amigas? Me despido con un big kiss, un gran beso. Y hasta el próximo audio de Curiosidades del Inglés. Es que ya tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento.
Bueno, espero que hayan disfrutado de un programa más. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado y bueno, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hacemos con tanto cariño que se llama Palabras que Liberan. Cuídense y espero que estén bien. Hasta la próxima.